Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después de que la cacería de orcos y tiránidos terminara en Calderis, Ragnar se encontraba en una sala secreta del templo, junto al apotecario, el líder de los tecnomarines, el bibliotecario Jona Orion, el capitán Devian y el comandante Aramus. Todos ellos estaban reunidos en una sala médica oculta, y dentro de una cápsula médica Saiyajin, conectado a agujas y cables, se encontraba el capitán Angelos. También llevaba un casco sobre la cabeza. Angelos llevaba un día completo en la cápsula, cuya función era implantarle un nuevo órgano diseñado por Ragnar, con el propósito de permitir a los marines espaciales de su capítulo utilizar ki. Ragnar no tenía intención de alterar la genética del capítulo ni de introducir mutaciones. En su lugar, había creado un motor de ki, alimentado por células Saiyajin modificadas provenientes de sí mismo. Estas células habían sido alteradas para autodestruirse ante cualquier intento de mutación o manipulación no autorizada. Incluso el propio motor de ki funcionaba como un artefacto de autodestrucción, protegiendo las células ya de por sí diseñadas con múltiples medidas de seguridad. Ragnar no estaba dispuesto a correr riesgos. Este motor de ki alimentaba el corazón del marine, haciendo circular el ki por su cuerpo. También estaba conectado a la red neural para que el usuario pudiera controlar conscientemente dicha energía. Para crear este órgano, el capítulo había puesto a disposición de Ragnar todos sus conocimientos, no todos legales, así como algunas reliquias, que técnicamente no eran del capítulo. Pero todo había valido la pena, ya que el proyecto resultó ser un éxito. Despiértalo. Ordenó el comandante Aramus con determinación. Ragnar presionó un botón. La cápsula comenzó a vaciarse y el capitán Angelos, quien se había ofrecido como voluntario para la primera implantación, abrió los ojos. Cuando el líquido se drenó por completo, los cables se desconectaron automáticamente y el cristal frontal de la cápsula fue retirado. Angelos salió de la cápsula sosteniéndose del borde, pero sus manos pasaron de largo y el acero se arrugó bajo su fuerza como si fuera mantequilla moldeable. Ragnar, que podía sentir el ki emanando del cuerpo del capitán, sonrió y le ofreció la mano antes de que perdiera el equilibrio. Debes controlar tu fuerza o destruirás esta nave, le recordó Ragnar. Gracias al tratamiento, todo el conocimiento sobre el control del ki que Ragnar había acumulado fue transferido directamente a Angelos, aunque aún debía practicar para ejercer ese control correctamente. Y el capitán Angelos observó incrédulo los restos de acero en su mano. Lo apretó varias veces más con su mano desnuda, sin recibir daño alguno. Ha funcionado, declaró el bibliotecario, activando un rastreador de ki creado por el jefe de los tecnomarines. 1200 unidades, anunció el bibliotecario, y el tecnomarine que sostenía otro rastreador asintió en confirmación. No es una integración completa, pero es una gran mejora, comentó Ragnar. Él había instalado un limitador en el poder que podían obtener sus hermanos. No iba a crear supersoldados incontrolables que, por causa del ki, pudieran provocar desastres por todo el universo. Capitán, su fuerza y habilidades físicas han aumentado aproximadamente 20 veces. Pero con el control adecuado del ki, puede duplicar o incluso triplicar esa fuerza al concentrarlo. Y si concentra el ki como energía, podría hacer desaparecer una ciudad entera, explicó Ragnar. Los oficiales presentes miraron a Angelos con expresiones de asombro. Este es el poder de los primarcas, dijo el comandante Aramus. Ragnar, sin embargo, se preguntaba si incluso un primarca podría destruir una ciudad con un solo puñetazo, sin armas. Además, este poder no dependía de la armadura de un marine espacial, y la fuerza de los primarcas estaba, en parte, ligada a sus equipos. Ragnar no dijo nada. Observaremos la reacción del cuerpo durante un día, y luego procederemos a realizar la mejora en todo el capítulo. Notificaré al señor del capítulo, ordenó Aramus. Y el comandante Aramus informó al señor del capítulo sobre la creación del motor de ki, y por primera vez en años, el propio señor del capítulo, junto con las dos compañías de élite bajo su mando, se presentó en la nave. No eran compañías completas. Habían sufrido pérdidas terribles. Algunas estaban completamente extintas, y otras tenían la mitad de sus efectivos. Pero por primera vez en mucho tiempo, los veteranos y las élites se reunían. El señor del capítulo, Azaria Kiras, dijo tener prisa, por lo que él y sus élites fueron los primeros en someterse al procedimiento.
Ragnar ya había preparado cientos de cápsulas, y debido al bajo número actual de marines, en 3 días todos habían sido actualizados. ¿Y Ragnar, qué? Angelos, que había acudido al laboratorio de Ragnar por solicitud suya para revisar algunos datos sobre el funcionamiento del motor de Ki en la tercera compañía, se tensó al ver quiénes estaban presentes. El capitán de Viantule de la cuarta compañía, el capellán, el bibliotecario Jona Orión, el tecnomarine Martellus, el sargento explorador Kirus de la 10ª compañía, y el sargento Tarkus de la cuarta compañía. Esto no parecía un simple informe técnico. Angelos conocía bien a todos los presentes. Eran las personas en las que más confiaba dentro del capítulo, pero también eran quienes habían expresado críticas sobre la gestión del actual maestro del capítulo, Azariakiras. Angelos, cierra la puerta, pidió el capellán con tono sereno. Angelos hizo una mueca y cerró la puerta. Tenía un muy mal presentimiento. Angelos, el novato ha acudido a mí con información que debemos discutir, sobre el futuro del capítulo, explicó el capellán. Angelos miró a Ragnar, quien asintió en silencio. Apretó los dientes. La única clase de información que se lleva a un capellán y que concierne al futuro del capítulo. ¿Y quién nos ha traicionado?, preguntó Angelos entre dientes. Él ya había vivido la traición muchas veces. Su mundo natal, dentro de este mismo sistema, fue sometido a un exterminatus por haberse unido al caos. Y durante una campaña, el antiguo bibliotecario jefe del capítulo también los había traicionado, pasándose al enemigo. El capellán miró al resto de los presentes. Guarden la calma. No podemos actuar de forma precipitada. Por el bien del capítulo, debemos proceder con prudencia, explicó, y Angelos se dio cuenta de que la situación era más grave que la presencia de un solo traidor. El capellán los observó detenidamente. No miró a Ragnar hasta que todos asintieron, indicando su acuerdo. Entonces, Ragnar se volvió hacia sus servidores, y varios hologramas se desplegaron mostrando más de 50 fichas de miembros del capítulo identificados como traidores y adoradores del caos, y Angelos rechinó los dientes al ver sus peores temores confirmados. Entre las imágenes aparecía la del mismísimo señor del capítulo, Azariakiras. ¿Qué pruebas hay de esta traición?, preguntó de Viantule con indignación. Ragnar señaló una de las cápsulas médicas. Estas cápsulas habían sido construidas con la tecnología proporcionada por Ragnar, y el comandante Aramus había ordenado fabricar más de 100, ya que, combinadas con su propia tecnología, eran mucho más eficaces que cualquier tratamiento médico anterior. Curaban heridas abiertas y huesos rotos sin dejar cicatrices, y en tiempo récord. Eran nanotecnología médica en su máxima expresión. Sin embargo, recientemente habían recibido otra función. Fueron modificadas para implantar el motor de Ki, así como los conocimientos necesarios para su uso. ¿Y ese artefacto no solo imprime conocimientos?, preguntó Angelos, pero al instante comprendió que si podía implantarlos, también podía extraerlos, y lo que implicaba que Ragnar podía haber accedido a sus recuerdos y pensamientos. Angelos miró a Ragnar con incomodidad. Sus acciones dejaban en evidencia que nunca confió del todo en ellos. Están ocurriendo cosas muy extrañas en este capítulo. Su señor no se preocupa por ustedes, y parece estar tramando algo peligroso. No quiero terminar en manos del caos sin siquiera haberlo notado. Dicen que pasar la eternidad con un demonio es uno de los peores destinos posibles, dijo Ragnar. Angelos suspiró. Esta actitud de Ragnar no era buena. Aunque esta vez sus sospechas resultaron correctas, pensó que debieron haber hecho las pruebas con más cuidado. Si Ragnar se hubiera equivocado, su compañía estaría en serios problemas, y sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No era el momento para lamentaciones. Su señor del capítulo los había traicionado, y además de la vergüenza y la mancha que eso representaba, ahora tenían el problema de que casi una compañía entera estaba comprometida con el caos. ¿Qué haremos?, preguntó Angelos a sus compañeros veteranos. Primero, averiguaremos qué planean el señor del capítulo y sus seguidores, y por qué nos han traicionado, respondió el capitán de Viantule. Y 2 semanas después de la implantación del motor Ki, Angelos barría oleadas de orcos en Tifón Primaris, junto a su capítulo. Mientras tanto, el comandante Aramus buscaba la forma de enviar un mensaje al Imperio sobre lo que sospechaban era un ataque masivo tiránnido. Sin embargo, las comunicaciones seguían muertas, y ni siquiera sabían en qué momento los tiránidos caerían sobre su sistema. Su ataque furtivo sobre Calderis solo podía considerarse un tímido intento de recolectar recursos.
Capitán, hemos localizado el nido orco, informó el sargento Saris por radio. Angelos recordó los sabrosos filetes de garrapato que llevaba comiendo diariamente desde hacía 3 semanas, y la boca se le hizo agua. Su nueva fuerza venía acompañada de un hambre voraz, pero mientras existieran sus benefactores orcos, su capítulo no carecería de buenas raciones. Por eso, la opinión de Angelos sobre los orcos había cambiado radicalmente. Incluso se alegraría de que todos los planetas de su sistema fueran infestados por ellos. Sargento, deme sus coordenadas, voy en camino, respondió el bibliotecario Jonah Orion, que había llegado a esa zona precisamente para localizar el nido y comprobar si era capaz de modificarlo para cambiar su producción. Angelos se encogió de hombros y siguió masacrando orcos con su martillo, haciéndolos volar por cientos, mientras rogaba por que sus cadáveres ayudaran a formar algún nuevo nido. Ese planeta selvático era ideal para cultivar garrapatos. Angelos activó su rastreador para verificar la ubicación de sus hermanos, quienes estaban divididos en equipos de 2, usando sus sentidos mejorados para rastrear y erradicar cualquier presencia orca. En cuanto a los nidos encontrados, serían reconvertidos en fábricas de producción de garrapatos. Angelos vio que su compañía estaba en perfectas condiciones. Nadie había reportado ni un rasguño en su armadura o armas protegidas con ki. Así, una sola compañía de menos de 100 marines estaba purgando todo un planeta de orcos y apoderándose de sus nidos. Algo que Angelos nunca creyó posible. Mediodía después, cuando las principales hordas orcas habían sido cazadas y solo quedaban algunos rezagados, Angelos llegó a un sistema de cuevas donde 2 novatos custodiaban la entrada. Los novatos saludaron, y Angelos entró para encontrar a Ragnar, quien tenía una misión especial esta vez. El comandante no quería que se repitiera lo de Calderis, donde sus enemigos en las sombras lograron escapar. Ragnar estaba junto a un brujo Eldari, y alrededor de ellos yacían varios Rangers Eldaris con los huesos rotos. Capitán, al parecer estos tipos planean desviar la atención de la flota tiránida hacia nosotros, con el fin de salvar su propia astronave, informó Ragnar, cuyos sentidos eran los más agudos del capítulo, y había sido el único capaz de localizar a los escurridizos Eldar. Angelos se quitó el casco, revelando su ceño fruncido. Los Eldari eran cobardes por naturaleza. Si no habían escapado a través de la telaraña, era porque la sombra de la disformidad generada por los tiránidos debía impedirlo. En otro momento, Angelos habría ejecutado al Eldar sin dudar, y haría todo lo posible por sabotear sus planes. Pero en ese momento, los tiránidos eran para él simple carne de cañón. Si lograban atraerlos hacia uno de sus planetas, quizá podrían salvar a muchos otros mundos del sector. El problema era que aún no sabían dónde estaba la flota enjambre, y solo podían esperar que algún mundo del sistema captara su atención. ¿Puedes atraer a los tiránidos? ¿Cómo?, preguntó Angelos, y Ragnar sonrió. Al parecer, pensaban lo mismo. El brujo Eldari, que a ese momento había actuado en las sombras pues estaba seguro de que ellos no colaborarían con su plan de usarlos como escudo de carne, lo miró sorprendido. Si no quieres que enviemos tu asquerosa alma a Slaanesh para que te sodomice por la eternidad, será mejor que hables, amenazó Ragnar, mostrándole los dientes al Eldari, que palideció. Podemos usar un artefacto. Es un faro psíquico que los atrae, pero necesitamos una gran cantidad de biomasa para que el cebo sea efectivo, explicó el brujo, con temor en la voz. Estos tipos realmente le daban asco a Angelos. Sin embargo, ellos tenían todos los requisitos para atraer a los tiránidos. Los tiránidos lo devoraban todo, no solo la biomasa. Los planetas arrasados por ellos quedaban desiertos, y hasta decenas o cientos de metros bajo la superficie los minerales eran filtrados. Pero eso no significaba que invadirían un mundo vacío solo para extraer biomasa vegetal o saquear minerales de su corteza. Los tiránidos preferían mundos densamente poblados, donde obtener una ingente cantidad de biomasa era mucho más fácil. Como los mismos humanos, distinguían entre gachas insípidas y un jugoso filete. Angelos reflexionó. En este caso, ese jugoso filete con el que podían tentar a los tiránidos era el único mundo colmena de su sistema, Meridian. De allí provenían muchos recursos valiosos para el capítulo, sin mencionar que ahora eran sus mejores y únicos clientes en la compra de carne de garrapato. Por otro lado, había más de 30.000 millones de personas en Meridian. Sin duda, esto atraería a los tiránidos como moscas al oler la miel. Angelos también comprendió ahora el plan de estos miserables Eldari.
Planeaban desatar un conflicto entre orcos y tiránidos, dejarles el problema a los humanos y, en cuanto la flota enjambre se alejara de ellos, huir corriendo. Estos Eldari eran realmente escoria sin conciencia. Angelos sintió ganas de aplastar al brujo que tenía delante, pero ya apretó los dientes y llamó al comandante Aramus. Comandante, Ragnar ha capturado a un brujo Eldari que afirma poder atraer a la flota enjambre, pero necesita un gran cebo para que se acerquen, informó Angelos. Angelos ya estaba de acuerdo con el plan, pues representaba una posible salvación para el imperio, pero aún tenía un comandante. Aramus era joven, pero el señor del capítulo lo había dejado a cargo, y Angelos debía respetar la cadena de mando. Aunque ahora que conocía la verdad sobre Kivas, se preguntaba si Aramus no había sido puesto allí como distracción, para que dejaran de pensar en el verdadero traidor. Fuera como fuera, por ahora las cosas debían mantenerse como estaban. El comandante Aramus dudó unos segundos, pero al final habló. Tráigalo. Hablaré con él en persona, ordenó. Angelos miró al brujo Eldari. Eldari, si estás mintiendo, personalmente me aseguraré de que tu podrida alma llegue a la aberración que tu gente creó, amenazó. Un día después de asegurar 6 nidos de carne en Tifón Primaris, Ragnar presenciaba una reunión de lo más herética. Los representantes del capítulo conversaban con la vidente Eldar y Hidranel del mundo astronave Ultue, y 3 de sus brujos. En la reunión estaban el señor del capítulo, el comandante de operaciones Aramus, los 4 oficiales especiales y los capitanes Angelos y Debian. La vidente Eldari explicaba su plan y el funcionamiento del artefacto de atracción tiránida, que básicamente era un faro psíquico que transmitía un mensaje equivalente a un buceo libre para las criaturas de la flota enjambre. Omitió mencionar que, tras atraer a los tiránidos, el verdadero plan de los Eldari era destruir Meridian para eliminar a la flota. En verdad, esos Eldar eran alimañas traicioneras. Ragnar no estaba sentado a la mesa de negociaciones, pero su nombre ya era legendario dentro del capítulo, y estaba de pie junto al comandante Aramus. ¿Saben cuántas naves hay en la flota tiránida y qué mundos están atacando actualmente? ¿Pueden comunicarse fuera del sector?, preguntó Aramus. La vidente señaló casi todos los planetas del sector Corianis, revelando que la flota estaba dividida en muchos zarcillos que devoraban mundos a su paso, aumentando su número con cada conquista. Probablemente, ya había miles de millones de vidas perdidas. Si solo somos recursos, su blanco debería estar más adelante, dijo Angelos. Debian asintió. Ellos se dirigen a Terra, pero mientras llegan allí, nuestro sector quedará devastado, añadió. Debemos actuar, dijo Aramus con decisión. ¿Cuánta de la flota enjambre puede atraer Meridian, considerando su población actual? Los Eldari lo miraron sin comprender. Ellos querían toda la flota sobre uno de los planetas humanos, pero como ya estaban colaborando, decidieron no hacer más preguntas. Tampoco era como si los cuervos sangrientos fueran a darles respuestas. Con la ayuda de los Eldar y su hechicería que les permitía desplazarse por la telaraña, instalaron el faro en Meridian, bajo la estricta supervisión de los cuervos sangrientos, que ya planeaban robárselo y solo observaban para aprender cómo funcionaba. Mientras tanto, el capítulo de Angelos, donde estaba Ragnar, regresó a Tifón Primaris. Durante la búsqueda de nidos de carne orca, unos buscadores de fortuna habían encontrado antiguas instalaciones astronómicas de la Edad Dorada de la tecnología, que contenían datos de sensores del subsector Aurelian. Ragnar creía recordar algo así, pero esta tecnología era verdaderamente asombrosa. Junto a los bibliotecarios, utilizó al máximo sus habilidades de tecnomancia para extraer todos los secretos de los espíritus máquina del lugar, que resultaron ser verdaderas inteligencias artificiales. Estas instalaciones eran valiosas porque sus sensores no dependían de la disformidad, y detallaban todo el sistema con absoluta precisión. Era una tecnología muy avanzada en cuanto a sensores, y les brindaba la oportunidad de destruir hasta la última nave tiránida que se presentara en el lugar. De hecho, si tuvieran suficientes misiles, podrían encargarse de toda la flota sin mover un dedo, así de poderosa estaba esa tecnología de sensores. Por supuesto, el capítulo la quería para mejorar sus propias naves. Aunque a simple vista se veía que su precisión dependía del tamaño de las instalaciones, de todas formas, una menor precisión en los datos tampoco estaría mal si pudieran montar esa tecnología en una nave. Si ellos fueran psíquicos normales, tampoco podrían hacer mucho, porque los espíritus máquina eran más resistentes mientras más avanzada fuera la tecnología.
Pero con las habilidades psíquicas de los bibliotecarios, multiplicadas por 20 y el añadido de Ragnar, todos los conocimientos del observatorio astronómico fueron cayendo en manos del capítulo. Y una semana después de que los Eldari terminaran de instalar su faro, y se dieran a la fuga sin que pudieran capturar a ninguno de sus líderes, Angelos observaba el ingreso de la flota enjambre en su sistema. Cada avionave que se agrupaba mientras avanzaban hacia Meridian estaba a la vista de Angelos. Los 600 nuevos reclutas aún no estarían listos, porque el enjambre tardaría solo unos meses en llegar, y los nuevos reclutas, a pesar de que el proceso de transformación se redujo a 2 años y 1 año para entrenamiento psíquico, aún tardarían en estar listos. Pero con las 4 compañías actuales de su capítulo, tendría que bastar para contener a los tiránidos, y Ragnar ya se preparaba para recibirlos. Ragnar era el portador original del Ki, y mientras los tiránidos reunían sus flotas y avanzaban con lentitud hacia Meridian, Ragnar se retiró al templo para un entrenamiento de Ki que, según él, podía aumentar su poder. Cuando hablaban de Ki, hasta 1000 unidades de aumento que obtuviera alguien como Ragnar, cuya medición actual era de 12,000 unidades, servirían al capítulo contra la prueba que se avecinaba. Porque cada día que pasaba, Angelos dudaba un poco de su decisión al ver la cantidad de bionaves que entraban al sistema. El señor del capítulo y la mayoría de las fuerzas restantes también participarían en la batalla. Esta sería la prueba definitiva para el motor de Ki, y tanto los apotecarios, tecnomarines y Ragnar estaban de acuerdo en que para perfeccionar esta tecnología debían hacerse pruebas intensivas. Enfrentarse a una flota tiránida que devoraba todo un sector podía ser ideal para esto, por lo que el señor del capítulo permaneció con ellos. Cuando Ragnar dijo que, dependiendo de los resultados, el motor de Ki podía ser modificado para generar el doble de poder, todos estuvieron de acuerdo. Y 3 meses después, la flota tiránida ya alcanzaba millones de naves de todos los tamaños, y los habitantes de la colmena Ángel Forge en el planeta Meridian ya los habían visto. Angelos fue llamado al lugar porque ellos eran los encargados de responder a este ataque. Y al llegar a Meridian y entrar al despacho del gobernador, Angelos se encontró con una mujer, antigua administradora del gobernador. El propio gobernador ya se había dado a la fuga al ver el enjambre de naves colmena que se les venía encima. Los nobles de la ciudad debían ser pateados de los pies por sus hermanos de capítulos, y los administradores ya se daban por muertos, pero Angelos miró con interés a la antigua administradora, que ahora era la nueva gobernadora de esta ciudad colmena. Gobernadora Helena de Rosa, dijo Angelos. La mujer, sentada en un gran sillón y de espaldas a la vista contaminada de la ciudad y el planeta, sonrió. Capitán Angelos, he oído que ha traído una compañía de sus hombres para defendernos de millones de naves tiránidas, dijo la nueva gobernadora. Vamos a necesitar sus talleres y fábricas, estamos algo escasos de bombas, dijo Angelos. La gobernadora volvió a sonreír, y la curiosidad de Angelos aumentó. Gobernadora, ¿por qué se ha quedado?, preguntó Angelos con curiosidad. En realidad, para una colmena no importaba mucho si un gobernador se iba o no, pues la función de este era pagar el diezmo imperial. Los que se encargaban de la ciudad eran los administradores por debajo de este. Además, Angelos no iba a creer que esta mujer no pudiera procurarse pasaje en la nave en la que huyó el gobernador. Bueno, recientemente nos hemos enterado de que nuestros planetas vecinos fueron despejados de orcos, incluso de una victoria sobre los tiránidos. Sin mencionar que el negocio de la carne está en auge, irse ahora serían grandes pérdidas. Ustedes parecen pensar lo mismo, sus hombres no lucen en lo absoluto preocupados y no han acudido a nosotros hasta que les he llamado. Parece un día común para ustedes, yo diría que el que los tiránidos se acerquen no les preocupa, dijo la gobernadora. Entonces era su propia tranquilidad lo que le daba tranquilidad a esta mujer. Bien, necesitaremos acceso a esas fábricas y materiales. Y como vienen los tiránidos, los genes de Alers deberían estar al acecho también. Si tiene algún contacto en los pisos inferiores de la ciudad, le recomiendo actuar ahora, pues sin duda intentarán sabotear nuestros esfuerzos, y la ciudad podría resultar dañada, advirtió Angelos. Y Angelos obtuvo toda la cooperación de la gobernadora de Ángel Forge, y su compañía empezó una guerra de exterminio contra los genes de Alers en los pisos inferiores de la ciudad. Los genes de Alers eran espías tiránidos infiltrados que no formaban parte de la mente colmena, y que infestaban mundos a la espera de la llegada del enjambre, o hasta tener la mayor parte del poder político para tomar el planeta por su propia cuenta, momento en que llamarían al enjambre, y eso sería todo para el planeta.
Angelos envió a media compañía a hacer frente a estos híbridos, y sus hombres localizaron con facilidad al patriarca, que era más tiránido que híbrido, así como a los genes de Alers que ya casi eran tiránidos. Sin embargo, no todos los genes de Alers eran tan fáciles de encontrar, y los híbridos de primera y segunda generación solo tenían una o dos partes de su cuerpo mutadas, por lo que era muy difícil identificarlos si no atacaban. Pero sin la presencia del patriarca para guiarlos, ni de los genes de Alers líderes, los genes de Alers de bajo rango dejaron de actuar furtivamente, y algunos incluso enloquecieron, lo que facilitó su localización. Era probable que quedaran restos, pero Angelos no tenía tiempo para buscarlos, y necesitaba a cada uno de sus hombres para preparar la defensa de la ciudad con una línea impenetrable de cañones y muchos misiles para bombardear a la flota, utilizando sus avanzados datos astronómicos para fijar sus naves. Angelos planeaba usar estas bombas porque los tiránidos no eran tontos. Aunque su hambre los había atraído hacia el cebo, si veían que no había resistencia, sospecharían una trampa y no se acercarían. Mientras estaba en la ciudad, Angelos descubrió que el antiguo gobernador les había robado algunos equipos y reliquias que creían perdidos en el pasado. Angelos mataría al desgraciado si volvía alguna vez, pero por el momento no podía hacer nada. Y pasó otro mes, y la flota tiránida ya cubría la luz de la luna, provocando un eclipse en el planeta. Como Angelos previó, los tiránidos tenían sospechas, y su primer ataque fue muy tímido, ya que no vieron naves en órbita defendiendo el planeta. Enviaron 10.000 naves para intentar un desembarco, pero los misiles disparados con absoluta precisión convirtieron esas 10.000 naves en un sacrificio para el emperador. La destrucción de su flota de prueba, lejos de asustar a los tiránidos, pareció volverlos frenéticos, y la vanguardia, que era la mitad de sus naves, avanzó hacia la órbita del planeta. Los tiránidos habían determinado que los humanos que vivían en el planeta no tenían flota de defensa, porque sus misiles eran un arma atroz, lo que confirmaba que valía la pena devorar el planeta. Angelos ordenó atacar con todo a la flota de vanguardia, gastando hasta el último misil, lo que enloqueció a la flota tiránida, que atacó con más empeño, enviando al resto de la flota e iniciando un desembarco masivo. Las naves tiránidas caían de miles, pero eran millones y millones, y el cielo sobre la ciudad colmena se cubrió de esporas micéticas que liberaban todo tipo de bichos tiránidos para formar un ejército en los alrededores, fuera de sus escudos disformes. Las bionaves que cargaban con miles de millones de bioformas de combate también empezaron a descender para liberar a las bioformas más peligrosas, como los biotitanes. Ya es hora, advirtió Angelos. Si dejamos que esos ejércitos desciendan en tales números, incluso nuestra compañía de supermarines estaría en problemas. Últimos misiles lanzados, informó el jefe de los tecnomarines por radio. Este es el último ataque. Espero que les guste nuestro regalo, agregó. Angelos sonrió. Y Ragnar ascendía a la órbita del planeta en un misil que pretendía encubrir su presencia del enjambre. A Ragnar no le parecía necesario, pero el misil era como una montaña rusa y él se estaba divirtiendo. Al llegar a la órbita del planeta, el misil no estalló, sino que se abrió como una flor, dejando a Ragnar frente a millones de naves tiránidas que cubrían miles de kilómetros de espacio. Ragnar no era el único en llegar a la órbita para presenciar el espectáculo. Cada 100 metros, un marine espacial salía de un misil, hasta ser casi 300. ¡Sorpresa, motherfuckers!, gritó Ragnar, alzando las manos y concentrando su ki, riendo al ver las naves tiránidas de descarga de tropas al frente. Al parecer, al acabarse los misiles, ya habían decidido que era el momento ideal para desembarcar. Ragnar tardó un par de segundos en acumular su ki y lanzarlo. La energía reunida tomó forma de esfera y atravesó una enorme nave tiránida de decenas de kilómetros de largo, para explotar a unos 500 kilómetros de Ragnar, barriendo con decenas de miles de naves en una explosión masiva de cientos de kilómetros de diámetro. Ragnar lanzó 5 ataques así, cuando otras casi 300 bombas de ki fueron lanzadas por los demás marines espaciales, que ahora literalmente peleaban en el espacio. Las bombas de ki explotaron en diferentes direcciones, cubriendo la órbita del planeta con explosiones masivas que tenían varios kilómetros de radio. Estas explosiones no eran al azar. Cada una desintegraba miles de naves con absoluta precisión, a pesar de que nadie allí podía sentir el ki en los tiránidos. La flota enjambre abarcaba miles de kilómetros de extensión, con zonas vacías donde no había nada. Y Angelos miró y sintió el ki de Ragnar y las demás compañías del capítulo en la órbita del planeta.
Sus rastreadores se volvieron locos. Ragnar había aumentado su ki y tenía 14,000 de poder de batalla, pero en la primera explosión el poder liberado superó los 20,000. La capacidad de concentrar el ki era aterradora. Sus compañeros marines espaciales también poseían un ki de 1,200, pero cada bomba de ki podía reunir hasta 3,000 de poder de batalla. A pesar de esta ventaja, Ragnar había demostrado ser el único capaz de aumentar su ki. Angelos supuso que era debido a su mutación, pues ellos solo poseían un órgano implantado y él era la fuente original, como su primarca. Angelos sacudió la cabeza, pero la idea no desapareció. Nosotros no tenemos un origen, y sea cual sea este, lo cierto es que ahora nuestro poder no solo depende de la semilla genética, sino de Ragnar, pensó Angelos, viendo los datos de la estación astronómica mientras Ragnar lanzaba ataque tras ataque sobre la flota tiránida, desintegrando sus naves en explosiones masivas que él llamaba bombas ki. Señor, los tiránidos se acercan a las defensas de la ciudad, informó el sargento explorador Saris, interrumpiendo los pensamientos de Angelos. Ya han entrado en la locura. Denles un barrido de artillería. Nosotros nos encargaremos del resto en el campo de batalla, dijo Angelos, porque los tiránidos no habían logrado descargar ni un 1% de sus fuerzas terrestres, pues sus acorazados de desembarco fueron el primer objetivo de Ragnar. Y en el espacio, Ragnar estaba calentito gracias a su armadura de marine espacial, que, aunque era un gran trasto pesado y aparatosa que no le ayudaba en la batalla, también era un sistema ambiental completo. Aunque estaba en el vacío espacial, dentro de la armadura todo era fresco y cómodo. Por eso volaba, persiguiendo a la flota tiránida que, ante las explosiones masivas, dio media vuelta y pretendía retirarse, después de media hora de intentar alcanzarlo a él y a los demás sin éxito alguno. Las tácticas de abrumar con números de los tiránidos no eran nada ante la capacidad de destrucción masiva de una bomba de ki. Ragnar, el mayor número de naves está a tu izquierda, en las coordenadas, y le enviaban sus compañeros de capítulo desde el artefacto astronómico de Tifón Primaris, con las coordenadas, número y tamaño de la explosión necesaria para destruir las naves tiránidas de la forma más eficiente posible. Si los tiránidos tuvieran ki, eso no sería necesario, pero como no lo tenían, Ragnar dependía solo de su vista, y eso en el vacío del espacio y a la distancia que mantenía con las naves tiránidas haría que sus blancos se perdieran con facilidad. Con la guía de disparo, solo debía calcular la distancia en la que debía estallar su bomba de ki y el radio que ocuparía la explosión. Ragnar creó una pequeña bomba de ki para 10 kilómetros y la lanzó para que estallara a 400 kilómetros. Luego voló hacia la luna del planeta, sin temor alguno, pues solo veía esta luna a través del visor electrónico de su casco. Y cuando los cúmulos de naves tiránidas fueron destruidos y solo quedaron decenas de naves navegando por el sector, el comandante Aramus sonrió, viendo la imagen de un agotado Ragnar entrando al hangar del crucero de guerra Armagedón, junto a una compañía de élite del señor del capítulo. Aramus debía encargarse de recoger a su grupo, mientras el resto ya estaba siendo recogido por otras barcazas de batalla, pues se habían separado cuando la flota tiránida se dispuso a huir. Hora de cazar tiránidos, ordenó Aramus con voz fría, pues se daría 100 bofetadas si una sola nave tiránida escapaba de su sistema. Poseía un artefacto capaz de detectar su posición exacta, y una tecnología de movimiento espacial que llevaría a su flota hasta las naves tiránidas en segundos. Más tardarían calculando que viajando hasta ellas. Los oficiales que operaban su nave y dirigían su pequeña flota de cruceros de guerra y barcazas de batalla enviaron las órdenes y fijaron el primer objetivo. Y Azariakiras sonrió al poner los pies en el hangar de carga del crucero Armagedón. Respiraba con algo de dificultad, pero era más emoción que fatiga. Angelos y su grupo de necios seguidores de cadáveres decían que este era el poder que blandían los primarcas, pero en opinión de Azariakiras, un primarca era basura comparado con él en ese momento, y pronto sería el doble de fuerte, y sus pensamientos fueron interrumpidos al ver a los 5 capellanes del capítulo entrar al gran hangar. Traición. Reprendió Kiras, pero descubrió que no podía moverse en absoluto, y su guardia de honor a sus lados estaba en la misma situación, mientras los demás marines presentes se acercaban para rodearlos. Un par de tecnomarines se aproximaron con artefactos bloqueadores de señal. Ni siquiera podían informar al resto de lo que sucedía. Azariakiras, como señor del capítulo, se requiere que brindes un último servicio a tus hermanos, y los capellanes comenzaron a entonar una letanía. Esto era un rito de pulga, estos malditos le estaban matando.
Capitán de la primera compañía, Apolo Diomedes, tu ignorancia estuvo a punto de condenarnos a todos, pero se te ha juzgado inocente. Acepta tu penitencia por apoyar y guardar al traidor, y serás dejado en libertad, dijo uno de los capellanes, acercándose al capitán de la Guardia de Honor de Kivas, que estaba igual de inmóvil que el resto. Capellanes, ¿qué significa esto? Reprendió el capitán Diomedes, aunque su tono era asustado. La presencia de los 5 capellanes era demasiado imponente. Kiras intentó hablar, pero fue inútil. El único que había sido liberado era Diomedes. El capellán mandó avanzar a un tecnomarine, que desplegó una pantalla holográfica con información. El capellán liberó el casco del capitán Apolo, que abrió mucho los ojos al ver la información. Estos son tus propios actos, capitán Apolo Diomedes, y estos que siguen son los del señor al que sigues, explicó el capellán mientras el tecnomarine mostraba los datos. ¿Cómo? Preguntó Apolo, pero al ver la información, Kiras maldijo y trató de moverse, sin poder hacerlo. Cada célula de su cuerpo estaba paralizada. Ragnar, el novato que también era el origen del motor de ki implantado en Kiras, salió de un lugar que él no alcanzaba a ver. Ragnar avanzaba con la mano levantada al frente, señal de que era él quien había aprisionado a toda su guardia. Al verlo, incluso el capitán Diomedes, algo obtuso y fácilmente engañado por Kiras, entendió lo que sucedía. Me arrepiento, dijo Apolo Diomedes, cayendo de rodillas, mientras Kiras maldecía a Ragnar con todas sus fuerzas en su mente y trataba de liberarse, pero era inútil, ni siquiera podía gruñir. Los capellanes comenzaron a quitarles el casco a todos sus hombres mientras entonaban una letanía de castigo para iniciar sus ejecuciones. En ningún momento se les permitió hablar. Para los capellanes no había excusa alguna para un traidor, y todas sus palabras debían ser borradas y jamás recordadas. Azaria Kiras no podía creer que moriría de esa forma tan miserable y vana, viendo cómo sus hombres palidecían cuando los capellanes dictaban sentencia y los convertían en polvo dentro de sus armaduras. No entendía cómo era posible hasta que llegó su turno y lo entendió todo. Su motor de ki comenzó a absorber todo el ki de su cuerpo, y él sentía que se quedaba seco mientras su mente se quedaba en blanco. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.